tiro parabólico. En este tema revisaremos el movimiento de dos dimensiones. Hasta ahorita hemos estudiado objetos que siguen un movimiento rectilíneo de manera constante. Objetos que son lanzados hacia arriba o hacia abajo o que se dejan caer. Ahora también estudiaremos los casos cuando los objetos son lanzados libremente en una dirección que no sea vertical. Y en este tenemos el llamado tiro parabólico. Existen dos tipos, el horizontal y el oblicuo. El primero, el tiro parabólico horizontal, tiene la característica de que la trayectoria curva, ¿sí?, se forma de esta manera. Miren, aquí tenemos un cañón que está ubicado en lo alto de una montaña, y al disparar la bala, pues la bala va a seguir esta trayectoria curva, ¿sí?, va a ir avanzando hacia el frente, pero a la vez va a ir cayendo. ¿Por qué? Por efecto de la gravedad. Si G fuera cero, o sea, si no hubiera gravedad, pues esta bala saldría disparada derecho, ¿verdad? Y seguiría derecho. Y si no le diéramos velocidad inicial, pues simplemente la bala se dejaría caer, caída libre. Pero como tenemos los dos casos, tenemos una velocidad y la gravedad actúa sobre ella, pues se lanza, avanza hacia el frente, pero al mismo tiempo va cayendo, ¿sí? Va cayendo esa bala. Ese es el tiro parabólico horizontal. El objeto va a avanzar, pero también va a caer. A esto que avanza le llamamos X, y a esta distancia que cae o que recorre hacia abajo le llamamos Y. ¿Sí? Muy bien. El otro tipo de tiro parabólico es el que llamamos oblicuo. En este tiro se caracteriza porque la trayectoria forma un ángulo con el eje horizontal. Si vemos a este basquetbolista que va a lanzar el balón, bueno, este balón se va a lanzar con una velocidad inicial y va a hacer un ángulo con la horizontal, ¿sí? Este es el ángulo. Y este recorrido pues hará esta parábola, ¿no? Va a subir, va a llegar a un punto máximo, ¿sí? Acuérdense que aquí la gravedad pues va a actuar siempre hacia abajo. Entonces cuando va subiendo la pelota, la gravedad va a hacer que se esté frenando. Llega a un punto máximo y a partir de ahí la gravedad va a hacer que caiga el objeto hasta llegar a la misma altura con la que empezó. Este es el tiro que se llama tiro parabólico oblicuo. Tenemos un ángulo, una velocidad inicial, va a avanzar hacia el frente en X, ¿sí? se va a mover horizontalmente X, y también se va a mover hacia arriba y abajo, que sería Y. ¿Sí? Va a llegar a una altura máxima, ¿sí?, que sería Y. Entonces X es lo que avanza, Y es lo que sube. Muy bien. Cuando tengo ese caso de tiro parabólico oblicuo, necesitamos descomponer el vector velocidad. ¿Sí? Ya que esta velocidad, supongamos que este vector rojo es la velocidad, se va a descomponer en un componente X que va a hacer que el objeto avance hacia el frente,
pero a la vez se descompone también en un componente y que hace que el objeto suba. La suma de estos dos vectores nos da el vector velocidad. Por lo tanto, siempre que tenga yo este tipo de problemas, tendremos una velocidad inicial que vamos a sacar su componente X y su componente Y. ¿Cómo? A través de estas fórmulas. Para sacar el componente X, lo sacaremos multiplicando la velocidad por el coseno del ángulo. Para sacar el componente Y, sería la velocidad por seno del ángulo. Cuando tengo ambos vectores, ambos componentes X y Y, si recuerdan suma de vectores, podemos sumar estos vectores para regresar al vector original, a la v, a la velocidad. ¿Cómo? Con el teorema de Pitágoras. Raíz de la velocidad x al cuadrado más la velocidad y al cuadrado. Y con tangente de alfa, pues puedo sacar el ángulo al que se encuentra. ¿Sí? Esto es, puedo descomponer un vector, pero y luego lo puedo volver a sumar esos componentes para obtener el vector original. Entonces, siempre que tengamos el problema de tiro parabólico oblicuo, necesito descomponer el vector velocidad inicial en X y en Y. Las fórmulas a utilizar pues van a ser fórmulas muy parecidas a las que hemos estado utilizando en movimiento rectilíneo, ¿sí? Movimiento rectilíneo, caída libre, tiro vertical, ¿sí? Donde el desplazamiento horizontal será la X, velocidad inicial en X por T. El desplazamiento vertical, es decir, arriba o abajo, será Y, velocidad inicial en Y por tiempo más gravedad por tiempo al cuadrado sobre 2. La velocidad horizontal será velocidad X, que siempre va a ser igual a la velocidad inicial en X. La velocidad vertical será Vy igual a velocidad inicial en Y más gravedad por tiempo. Y tenemos dos tiempos. El tiempo en bajar, este lo usaremos para el tiro parabólico horizontal. Cuando yo lance algo con una velocidad, el tiempo que se tarde en bajar será este, raíz de 2y sobre gravedad. Este otro tiempo, tiempo en el aire, será cuando tengamos problemas de tiro parabólico oblicuo, cuando vamos a lanzar algo con un cierto ángulo y vuelve a caer. ¿Sí? Entonces son los dos tiempos que vamos a estar utilizando, dependiendo qué problema utilizaremos. Bien, vamos a ver un ejercicio. Dice, desde lo alto de un cerro que está a 40 metros de altura, Martín patea horizontalmente un balón con una velocidad de 30 metros sobre segundo. Calcula el tiempo que tardará el balón en llegar al piso, la distancia que recorre el balón desde que es pateado y la velocidad con que el balón llega al piso. Vamos a ilustrarlo aquí un ejemplo. Miren, aquí está Martín, lanza una pelota desde lo alto de un cerro de 40 metros de altura. ¿Sí? Acuérdense que esto es Y, la altura. Patea el balón, pues obviamente el balón, por efecto de la gravedad, va a caer. Avanzará una distancia X, desde lo que pateó hasta que llegue aquí. Y en este caso, siempre tiro parabólico horizontal, la velocidad inicial en X será la que nos proporcionen, porque siempre será una velocidad horizontal. ¿Sí? Si no, pues tendría que subir y volver a bajar. Y en este caso lo patea hacia enfrente y pues caerá. La velocidad inicial en Y será 0.
¿Sí? ¿Por qué? Porque no hay una velocidad hacia arriba ni hacia abajo. Y la gravedad la tomaremos como positiva. ¿Por qué? Porque aquí la gravedad actúa hacia abajo. Y hacia abajo es el movimiento de la pelota. Entonces la gravedad lo que va a hacer es aumentar la velocidad hacia abajo. Por eso la tomaremos como positiva. Entonces, en este tipo de problemas, tiro parabólico horizontal, siempre tendremos estas tres características. Bien, pues tenemos nuestra tablita para datos, fórmula y sustitución. Los datos que me dan es velocidad inicial en X, 30 metros sobre segundo. Velocidad inicial en Y es 0. La gravedad, aceleración de la gravedad, 9.8 metros sobre segundo cuadrado. Y ya me dicen la altura, que es Y, 40 metros. Me piden el tiempo que tardará el balón en llegar al piso, la distancia que recorre, o sea, X, y la velocidad con la que llega el balón al piso. Para eso tendremos que sacar velocidad X, velocidad Y, y luego sacar la sumatoria de esos dos vectores, de Vx y Vy. ¿Sí? Algo muy importante, recuerden siempre manejar las unidades del sistema internacional. Bien, ¿qué fórmula utilizaremos? Pues para el tiempo que se tarda en bajar es esta. La X, esa es la fórmula. Velocidad X, velocidad Y. Y para sumar ambas, pues es esta. Y ahora sí sustituimos. Para el tiempo, 2 veces la altura sobre gravedad me da 2.857 segundos. Eso es lo que se tarda el balón en llegar al piso. Desde que lo patea Martín hasta que llegue al piso, pasan 2.857 segundos. Bueno, con ese tiempo ya puedo calcular X. X será velocidad inicial en X, que es 30, por el tiempo, 2.857, y me da 85.71 metros. Eso es lo que avanzará el balón. Velocidad en X es la misma de la velocidad inicial, 30. Y velocidad en Y, pues la calculamos. Velocidad inicial en Y, pues era 0. Más gravedad por tiempo. 9.8 por 2.857 me da 28. Y ahora hago la sumatoria de esos dos vectores, de X y Y. 30 al cuadrado más 28 al cuadrado. Sacamos raíz y me da 41.036 metros sobre segundo. Bien, esos son los resultados para este problema. Si lo vemos gráficamente, pues significa esto. Que el tiempo que se tardó el balón en llegar al piso fue 2.857 segundos. La distancia que avanzó desde donde estaba Martín hasta donde cayó fue 85.71 metros. Y la velocidad con la que llegó al piso es de 41.036 metros sobre segundo. Esos son los resultados que obtuvimos en este problema. Pasemos a un problema, pero ahora de tiro parabólico oblicuo. Un proyectil se lanza con una velocidad inicial de 122 metros sobre segundo con un ángulo de 30 grados por encima de la horizontal. Encuentre su posición y velocidad después de 8 segundos. Bueno, aquí ya me dicen un tiempo en el que necesito sacar los datos, ¿no? Bueno, en este tipo de problemas siempre es necesario calcular las velocidades iniciales en X y en Y mediante la descomposición del vector. Y aquí la gravedad actuará como negativa, ya que si observamos aquí en la gráfica, al inicio la velocidad inicial es hacia arriba, pero ya la gravedad va a hacer que se esté frenando en cada momento.
por eso la tomamos como negativa. Llegará a un punto máximo, que es donde el objeto alcance su altura máxima, y a partir de ahí empezará a caer. Bien, en ese sentido, siempre en cada posición, se fijan, tenemos una descomposición del vector. Bien, entonces lo descomponemos de la siguiente forma, miren. Velocidad inicial en X es velocidad inicial coseno del ángulo. Velocidad inicial en Y es velocidad inicial seno del ángulo. El ángulo, nos dijeron en el problema, son 30 grados. ¿Sí? Y la velocidad inicial me decían que era 122 metros sobre segundos. Ese es el vector. Pues simplemente sustituyo 122 coseno de 30 me da 105.655. Ese es el componente X. ¿Sí? Aquí lo tenemos. Y 122 seno de 30 me da 61. Ese es el componente Y. Ahí tengo ya mis dos vectores de velocidad inicial. Uno va a ser que avance y el otro va a ser que suba. Bien, pasamos a nuestro problema. Si hacemos nuestra tablita de datos, fórmulas y sustitución, nuestros datos iniciales, que es la velocidad inicial, el ángulo, el tiempo, la gravedad, recuerden que será negativa para tiro parabólico oblicuo, y me piden posición y velocidad. Entonces me piden X, Y, velocidad X, velocidad Y. Sacamos la descomposición de vectores, ya vimos las formulitas, XY, velocidad X, velocidad Y, y la sumatoria de las dos velocidades. Sustituimos, ya vimos en la filmina anterior cómo sacamos la descomposición de los vectores. Y ahora sacamos X, que es velocidad inicial en X por el tiempo, me da 316.965 metros. Eso es lo que avanzará hacia enfrente ese proyectil. Es qué tan lejos quedará. Y, sustituimos velocidad inicial en Y por tiempo, más gravedad por tiempo al cuadrado sobre 2. Si recuerden, el que está al cuadrado es el tiempo, nada más. Sustituimos y me da 138.9 metros. Velocidad en X sería la misma de la velocidad inicial. Velocidad en Y, velocidad inicial menos gravedad por tiempo. Aquí es más y aquí es menos, ¿no? Entonces más por menos, pues me da menos. Y me queda 31.6. Esa será la velocidad en Y. Para sumar y sacar el vector velocidad, pues elevo al cuadrado el primero, velocidad en X, velocidad en Y, y saco raíz, me da 110.279 metros sobre segundo. Esa sería la posición y la velocidad después de 3 segundos. ¿Sí? O sea, en 3 segundos ya avanzó 316.9 metros. ¿Sí? O sea, desde que lo disparé, ¿sí? En 3 segundos, ¿sí? A lo mejor va por aquí, no sé, pues ya avanzó 316 metros y está 138 metros hacia arriba y va con una velocidad de 110 metros sobre segundo. Eso es lo que nos indica este resultado. Veamos otro problema. Un motociclista salta desde una rampa que tiene un ángulo de 65 grados, a la que llega con una velocidad de 70 kilómetros por hora, para cruzar el cerro que está frente a él. Calcula la altura máxima que alcanzará el motociclista, el tiempo que tardará el motociclista en el aire
y la distancia que recorre el motociclista cuando toca el cerro. Gráficamente sería algo así, miren, el motociclista agarra una rampa, brinca y caerá, ¿verdad? ¿Qué tenemos ahí? Tenemos un ángulo de 65 grados entre el piso y el ángulo con el que sale el motociclista. Sabemos que sale a una velocidad de 70 kilómetros por hora. Me dicen qué tanto avanzará, o sea, X, hasta dónde llegará y cuál será su altura máxima, Y. Eso es lo que me piden en este problema. Nuestros datos iniciales son velocidad inicial 70 kilómetros por hora, ángulo 65 grados, gravedad menos 9.8 segundos, metros sobre segundos cuadrados, y me piden tiempo y distancia, así como la altura máxima, tiempo X y Y. Hay que recordar que siempre debemos usar las unidades del sistema internacional. Por lo tanto, la velocidad inicial, que está en kilómetros por hora, habrá que transformarlo a metros sobre segundo. Recuerden que una forma muy sencilla es multiplicar por 1000 y dividiendo entre 3600. Y tengo mi velocidad inicial de 19.444 metros sobre segundo. Bien, las fórmulas pues son descomponer el vector de velocidad inicial, descomponerlo en X y Y, tiempo, que será el tiempo que tarda el motociclista en el aire, Y sería la altura máxima y X sería la distancia. Aquí, ahorita que estemos sustituyendo, vamos a ver que Y debemos de tomar el tiempo, pero el tiempo no total, sino el tiempo que llegue hasta la mitad. Mire, cuando hace este movimiento, si tomo el tiempo total, pues la Y será 0 porque llegó a su punto de origen. Pero si tomo la mitad del tiempo, ¿sí? La mitad del tiempo total es cuando va al punto máximo. Entonces, ese tiempo es el que tomaré para sacar la Y, la altura máxima. Sustituyendo, pues les decía, sacamos la descomposición de vectores. Velocidad inicial, coseno del ángulo para velocidad inicial X. Velocidad inicial, seno del ángulo para el componente Y. El tiempo que tarda en el aire, 2 veces velocidad inicial en Y sobre 9.8, que es la gravedad, me da 3.596 segundos. Eso es lo que tardará el motociclista en el aire. La mitad de ese tiempo es lo que tarde en llegar a la altura máxima. ¿Sí? Este tiempo es el total. Bueno, pues la mitad de ese tiempo es para la altura máxima. Por lo tanto, divido este tiempo a la mitad, me da 1.798 segundos. Por lo tanto, Y lo calcularemos con ese tiempo. Velocidad inicial en Y por el tiempo más gravedad, recuerden que es negativa, por el tiempo al cuadrado. El que está al cuadrado es el tiempo nada más. Y todo esto sobre 2. Nos da un resultado de 15.843 metros. Esa es la altura máxima que tendrá el motociclista. ¿Cuánto avanzó? Velocidad inicial en X por tiempo. Ahora sí sería el tiempo total. ¿Sí? Si lo calculamos con el tiempo a la altura máxima, pues será la mitad del recorrido, ¿no? Nos falta la otra mitad.
Entonces el tiempo total en el aire, 3.596 por la velocidad inicial en x, y me da 29.548 metros. Viéndolo gráficamente, si lo tenemos de esta forma, ¿no? X es lo que recorrió, ¿sí?, desde que empezó hasta donde va a caer el motociclista, son 29.548 metros, y su altura máxima en el punto más alto está a 15.843 metros.